Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, estamos en el 95.5 de la FM, son las 10:11 de la mañana, estamos en todo el Perú, esto es Exitosa, la radio del Perú. Y yo quería comenzar brevemente contándole la experiencia increíble que he tenido este viernes. Transmití parte de lo que grabamos el día viernes en el programa La Revista Sábado. Porque la ministra y todos fuimos, la ministra de Educación, Marilú Martens, todos somos testigos de ello, anunció en el Congreso que citaba a los dirigentes, ponía sus condiciones, ¿no? Que ella, o sea, no sé, cosa que no entendí simplemente, con qué derecho, o sea, quién le da el derecho a eso, pero ella decía que le pusieran 2 por región y que ella iba a escoger 1, ¿no? La reunión, o sea, el viernes a las 4 llegan los maestros, 5 de la tarde, 6 de la tarde, los maestros en una especie de hall que hay en el Ministerio de Educación, 30 personas, elegidos por sus bases, esperando a que la señora ministra se digne recibirlos, la maestra en el piso, la ministra en el piso 12, y un grupo de congresistas donde está César Villanueva, Jorge del Castillo, ¿no? Subían y bajaban. Del 1 al 12, del 12 al 1, ya haciendo de mensajero en una situación que sinceramente a mí me parece una falta de respeto, una falta de seriedad. O sea, ¿cómo vas a discutir con los maestros si ni siquiera eres capaz de sentarte con ellos, con sus representantes? Te pueden gustar, no te pueden gustar, te puede gustar lo que pienses, tú preferirías otros ahí sentados, pero tú no eres la que decide, pues Marilú, tú no eres la que decide, deciden los maestros a quienes quieren tener como representantes. Entonces, a mí sinceramente me pareció patético, me pasé toda la noche, salí a las 5:30, 6 de la mañana de ahí, y me pareció sinceramente vergonzosa esta situación, ¿no? Y además, la información que suelta, estamos negociando, que estamos, o sea, lo único que hacen es agregar dificultades a lo ya complicada que es la situación. Y ahí siguen reunidos hasta el día de hoy, todavía no termina. Carlos Basombrío está en el Congreso ahorita en la Comisión de Educación, porque él dijo que hoy día iba a presentar pruebas de que el profesor Pedro Castillo Terrones era poco menos que el demonio reencarnado, porque era la fusión de las 2 facciones de Sendero Luminoso. Vamos a ver qué hace para probar esa barbaridad. ¿Qué dijo? Adelante. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, se presenta ante la Comisión de Educación precisamente para informar acerca de la presunta presencia de facciones radicales en la huelga de docentes, y es lo que ha dicho que va a probar con documentos ante esta comisión la existencia, pues, de estas personas. Vamos a escuchar sus palabras. Estoy con el general Rojas, de la DIRCOTE, estoy con el coronel Arriola, de la DIRCOTE, que es el principal especialista en el tema específico que nos convoca en esta reunión. Estoy con el señor coronel el general Carlos León, jefe de la Dijimín. Estoy con el general Alzamora, jefe de la DIRIN, y ellos conforman el equipo con el que hemos trabajado esta presentación de la manera más seria que hemos podido hacer. Se recoge así toda la información hasta ahora conseguida sobre la penetración de Sendero Luminoso en algunas dirigencias del magisterio. Los maestros no son terroristas, y lo voy a repetir cada 2 o 3 minutos para que nadie diga lo contrario, como he hecho en cada una de mis intervenciones. ¿Qué cosa vamos a tratar de mostrar a lo largo de esta presentación? La primera, cómo Movadef es parte de Sendero Luminoso. Vamos a documentar de manera abundante el hecho de que Movadef no es un problema de apología a Sendero Luminoso, porque eso daría cuenta de un factor externo que apoya a otro, que elogia a otro. No, señores. Movadef es parte insustituible, constitutiva de Sendero Luminoso. Lo vamos a documentar a lo largo de la exposición como primer punto. En segundo lugar, vamos a explicar y dar cuenta de la historia de intentos de Sendero Luminoso por penetrar al magisterio.
Esto no ha ocurrido en este gobierno, esto tiene décadas y es un problema que es importante para el país. Tampoco es para que nos pongamos a asustarnos y pensar que es el fin del mundo, pero sí para que estemos muy atentos de cuál es el problema que tenemos con Sendero Luminoso en el Magisterio. Exitosa. Voy a hacer la historia del SUTE CONARE, aquel que este 17 de junio, en una convención en Lima, se reunifica y nombra como su punto de encuentro al profesor Castillo Terrones. Es decir, el presidente del comité de lucha fue elegido por la unificación de las dos facciones en que estaba dividido el SUTE CONARE, que como toda persona que conoce el mundo de la educación sabe perfectamente que es el SUTE de Sendero Luminoso desde hace muchos años. Muchos años. Vamos a documentar eso. Voy a mostrar la grosera penetración de excarcelados de Sendero Luminoso en la Plaza San Martín en los días pasados. Vamos a mostrar fotografías, filmaciones, etcétera, donde excarcelados de Sendero Luminoso, y no excarcelados porque fueron inocentes, sino porque ya cumplieron su condena, han estado presentes sistemáticamente en la Plaza San Martín. ¿Convierte esto a todos los maestros que estuvieron en la Plaza San Martín en senderistas? Obviamente que no. Nadie en su sano juicio podría hacer una afirmación de ese tipo. Pero hay y ha habido en las semanas pasadas una grosera presencia de diversos excarcelados de Sendero Luminoso en la Plaza San Martín. Todo eso documentado por la Policía Nacional con el profesionalismo que la caracteriza. Exitosa. Vamos a dar cuenta de las denuncias penales que hemos hecho contra Movadef, contra el SUTE CONARE, contra la violencia en la huelga del CONARE. Vamos a dar cuenta del caso Perseo, de la situación en que se encuentra, a nuestro juicio, inaceptable que todavía no se haya resuelto un juicio en el cual Movadef, no me queda duda alguna, va a tener que ser ilegalizado y sus militantes detenidos en la medida en que pertenecen a la estructura de Sendero Luminoso. Exitosa. Voy a concluir con algunas reflexiones sobre nuestra preocupación en el Ministerio y en la Policía por un cierto adormecimiento de nuestro Estado frente a las amenazas y los riesgos que significa un rebrote de Sendero Luminoso en el Perú. No estoy diciendo que van a tomar el poder mañana, ni que nos tocan la puerta del Congreso, nada por el estilo. Pero el Estado peruano, en nombre de las decenas de miles de víctimas, tenemos la obligación de estar muy atentos a cualquier crecimiento del terrorismo en nuestro país, como homenaje a las víctimas, como homenaje a los que murieron por el terrorismo, decenas de miles, amigos de ustedes probablemente algunos, policías, por supuesto maestros, militares, alcaldes, campesinos, que murieron por decenas de miles en una orgía de sangre que dirigió Abimael Guzmán. Paso ahora a entrar a la exposición de nuestro PowerPoint, donde detallamos muy detalladamente, vamos a detallar lo que he venido anunciando ahora con la documentación correspondiente. El título de la exposición es la infiltración del Movadef en algunas dirigencias del Magisterio. Espero que podamos acomodarnos, y lamentablemente está en un solo lado del hemiciclo. Exitosa. Para nosotros ubicar a Sendero Luminoso y el Movadef hay que hacer una breve y rápida línea de tiempo. En 1992, en un acontecimiento histórico, se captura a Abimael Guzmán y
Con ello se concluye el proceso de la destrucción de la cúpula terrorista y se inicia el declive histórico de esa organización criminal. En 1993, Abimael Guzmán propone el acuerdo de paz, no renuncia a su ideología, habla de un recodo en el camino y anuncia que desde entonces hay que trabajar hacia el segundo Congreso, hacia la segunda reconstitución. Habría que recordar que el primer Congreso fue aquel que lanzó el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso y la tragedia de nuestro país. Bien, entonces ha sido parte de la presentación que viene realizando el ministro del Interior, Carlos Vaz Sombrío, ante la Comisión de Educación, en donde ha asegurado que va a presentar los documentos, videos y fotografías de estas facciones radicales que se están infiltrando en esta huelga de docentes. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Nosotros vamos a seguir paso a paso la presentación del ministro Carlos Vaz Sombrío. Hemos invitado a nuestros estudios a Soledad Lozano, secretaria general del SUTEP, es decana del Colegio de Profesores también. Bienvenida. Gracias. Y al profesor Idel Wexler, que ha sido viceministro de Educación y que es un hombre que conoce ampliamente estos temas. Teníamos el compromiso de la presencia del profesor Pedro Castillo Terrones y de otros dirigentes del Comité Nacional de Lucha, pero están ellos, igual que a los congresistas que han servido de interlocutores, entre ellos el congresista César Villanueva, que iba a estar acá. Todos ellos están en este momento en el Ministerio de Educación, siguiendo en esta extraña reunión donde la ministra está arriba, los maestros abajo y los congresistas subiendo y bajando, llevando y trayendo mensajes. Y bueno, hemos escuchado la introducción, ¿no es cierto? O sea, supuestamente lo que va a acreditar el día de hoy el señor Carlos Vaz Sombrío es algo que a mí me parece muy grave como afirmación, que Sendero Luminoso está dirigiendo esta huelga. En resumen, porque eso es lo que ha dicho, ¿no es cierto? Decía que Sendero Luminoso dirige una huelga que está paralizando el 60% de los maestros del país. Así es como estamos. O sea, que Patria Roja fue barrido por Sendero Luminoso del Magisterio Nacional. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes de eso. Bueno, en primer lugar, agradecerte este espacio y, bueno, mi satisfacción. Nos reencontramos después de muchos años. Y del Wester como viceministro. En otra tribuna. ¿No? En otra tribuna, efectivamente. Mira, yo creo que aquí hay algo que me parece no se está mirando. Y que es un tema que no solamente corresponde a los maestros. Creo que no es un tema que solo corresponde en este caso a Patria Roja, ¿no? Sino es un tema que debe preocuparnos al conjunto del país. Yo hacía algunas reflexiones y les decía, ¿cuántos años han pasado que fue derrotado Sendero Luminoso? ¿No es cierto? Estamos hablando de aproximadamente 20, 25 años. ¿Cuántos años es que empieza a salir diferentes ciudadanos que fueron efectivamente encarcelados, etcétera? Muchos de ellos se han reintegrado, integrado, muchos de ellos profesores, efectivamente. Y entonces yo me pregunto, ¿qué cosa hemos hecho el conjunto de la sociedad para esto? No claro, es solamente el problema. Claro, pero profesora, eso plantea, o sea, eso se plantean tal cantidad de problemas, es decir, tú puedes haber sido sentenciado por terrorismo y estar arrepentido, ¿no es cierto? Y querer volver a ser parte de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la política de la sociedad y del Estado frente a una persona así? Estado, efectivamente. Entonces, tú no puedes tratar igual a aquel que está sinceramente arrepentido y quiere ser parte de una sociedad democrática y aquel que quiere seguir luchando por subvertir el orden de una manera violenta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y se les está tratando igual. No, lo que yo, por eso te decía, una primera reflexión es eso. Y creo yo, por eso decía, es un problema del Estado, de la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, en este proceso de huelga de los maestros, me parece que no se ha hecho una diferenciación adecuada, inclusive entre lo que es el problema básicamente político, porque finalmente esta huelga ha sido tremendamente politizada. Entonces, se han perdido
se han perdido, diríamos, niveles en lo que pueden ser los temas eminentemente políticos del país, pero también en temas que son justas las reivindicaciones al magisterio. Por eso es que me parece que en muchos casos hay esa confusión al conjunto de los maestros, tratarlos como terroristas. No, yo comparto totalmente incluso que las reivindicaciones son justas. Claro, pero lo que está diciendo el ministro del Interior es una cosa muy grave. Es decir, acá hay una manipulación de las dos facciones de Sendero Luminoso, es decir, él está reconociendo una presencia de Abimael Guzmán a los seguidores, y una presencia a los seguidores de Quispe Palomino. Y lo que está diciendo es que supuestamente se han puesto de acuerdo para elegir esta directiva presidida por Pedro Castillo Terrones. Mira, eso es lo que está diciendo, es que lo cual conviene, ¿no? Yo lo que te quiero decir, la historia no está por gusto. Y aquí Idel recordará una de las huelgas, si no me equivoco, del 2006 o 2008, no recuerdo ahorita, ¿no es cierto? Estuvo, por ejemplo, Robert Guaynalaya. Claro. Y recordarán, es una facción que hoy está debidamente probada de Sendero Luminoso. Es una facción. Los dirigentes. Así es, a eso me refiero. Pero nosotros, ¿no es cierto? Yo en ese entonces estaba en el colegio de profesores. Nosotros estábamos en huelga. ¿Quién fue el sector que más resistió eso? Fue precisamente el magisterio, fue precisamente el SUTE, fueron los maestros de base. Y nosotros efectivamente al final se logró con muchísimo esfuerzo, con todas las satanizaciones que nos hicieron a través de muchos medios de prensa, porque nos decían que nosotros también éramos Sendero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué se logró? Se logró al final, porque era muy complicado, se logró al final tener diríamos, salida, una negociación de una u otra manera unificada. Yo creo que uno de los grandes problemas de esta huelga es que se ha entrado totalmente dividido, porque no se ha entrado uniforme, y lamentablemente se está saliendo completamente dividido. Si no, ¿tú cómo te explicas, por ejemplo? Y ahí digo yo, ¿qué objetivos hay detrás de esto? ¿Cómo te explicas tú que los compañeros de los profesores de la zona sur del país ingresan a la huelga posterior con el eslogan de que iban en solidaridad con el Cusco? No, eso ha sido lo real. ¿Y cómo es que después Cusco firma un acta, decide levantar la huelga, y aquellos que dijeron que entraban en solidaridad con el Cusco terminan declarándolos traidores? Cosas similares ha sucedido con el caso de Piura, con el caso de Arequipa, etcétera. Entonces, yo creo, sí, en primer lugar, insisto, que es el tema de cómo hemos evaluado, cómo estamos concibiendo, y creo yo que se han mezclado cosas de tal manera que no se puede en este momento, o es muy complicado, separar el tema estrictamente a veces de reivindicaciones justas del magisterio con objetivos eminentemente políticos que están planteando y que a veces no los queremos ver. El problema que tenemos es, y yo te doy la palabra de inmediato, es que lo que está diciendo el ministro es que en este momento hay una huelga que está movilizando la mayor parte del Magisterio Nacional, que según la versión del ministro del Interior, es una huelga que está siendo en términos prácticos dirigida por Sendero Luminoso en su dos facciones. Eso es lo que nos está diciendo, que es reconocerle pues un papel, y el presidente PPK no habló de ese tema el 28 de julio, resulta que estamos al borde nuevamente de regresar a los horrorosos días de la violencia política, y el presidente ni se enteró el 28 de julio, ni nos transmitió a los peruanos esa información que él dice tener ahora. Bueno, yo creo que la movilización social del magisterio, que es sindical, pero que se ha convertido en social, es una movilización sui generis. Como bien se ha dicho acá, comenzó en el Cusco hace más de 70 días y simbólicamente ahí se han reiniciado las clases. Pero en el resto de regiones fue creciendo poco a poco hasta que Lima recién se ha integrado a la huelga hace 10 días. Y está en su máxima expresión. Se dice que la huelga estaría en un 70%. Entonces... O sea, 70% del magisterio estaría involucrado en esta huelga en este momento. Eso es lo que se afirma. Claro, algunos dicen 90, otros dicen 50. Siempre hay que buscar el punto medio de ambos. Pero que en esta huelga, como en todas las huelgas,
hay partidos políticos, dirigentes gremiales, y en este caso, ya no ahora, sino desde el 2006, hay facciones con posturas pro-violentistas, pro-senderistas, pro-terroristas, indudablemente. Y a ellos hay que identificarlos, hay que aplicar la ley, y si están en el magisterio, en las aulas, hay que sacarlos. Pero de ahí a que se quiera crear una atmósfera de que el movimiento magisterial no tiene un sustento en problemas reales de desvalorización de la carrera y de la profesión, yo creo que hay mucha distancia. Y en ese sentido, yo esperaría que hoy, en una acción que puede ser discutible, creo que los congresistas están ayudando. El diálogo debería... Claro, es que están atrapados en una situación que es la que ha generado Carlos Basombrío, porque lo que él está diciendo, yo no sé por qué el presidente le cree y organiza su política en base a afirmaciones, que además, fíjense, los días que ha pedido para poder acumular pruebas, para tener algo que decir, ¿no es cierto? Porque supuestamente si tú tienes una investigación realizada sobre la infiltración de Sendero Luminoso, no la preparas en 2 o 3 días para ver qué dices. La tienes, la pones sobre la mesa porque ya es algo que has hecho con anterioridad, pero el problema es que estas afirmaciones lo que están impidiendo es que se produzca una reunión y un acuerdo con los dirigentes. Es el principal problema, la principal razón para no avanzar a la solución. Bueno, yo espero que hoy día prime la reflexión y por encima de cualquier consideración, teniendo como intermediarios a los congresistas, que no les corresponde, pero que están colaborando y hay que saludar eso, hoy día se firme el acuerdo de la ministra con los dirigentes gremiales. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he venido a tu programa hace varios meses y decíamos que se adelante el aumento a octubre. Primero se adelantó a diciembre, ahora noviembre. Ahí hay un paso que haciendo un esfuerzo se puede avanzar. 2, se va a estudiar la posibilidad de un incremento progresivo al 2021 con el Ministerio de Economía. Otro paso adelante. 3, previa a las evaluaciones de desempeño que hay que mantener, que hay que mejorar, que hay que replantear, van a haber capacitaciones, lo cual también es un avance. De tal manera que creo que estamos caminando positivamente a un final, pero aquí se requiere la reflexión y el compromiso de los dirigentes. Mira, yo no sé a qué grupo político corresponde, pero ellos son los representantes del magisterio. Ellos los han construido en esta huelga, en 3 meses. Lo ideal hubiese sido que fuera el Comité Ejecutivo Nacional del SUTE. Pero claramente no es. Claro. Pero se volvieron muy oficialistas. Lo que tú dices, no tanto, más o menos. Y entonces han perdido representatividad. Y ellos lo reconocen y creo que mis amigos de Patria Roja van a hacer un trabajo de recuperación adecuado. Pero los chicos no pueden seguir esperando. Eso está claro. Vamos a ir a la pausa. Estamos con Idel Wexler y con Soledad Lozano. Idel ha sido viceministro de Educación y Soledad ha sido secretaria general del con SUTE. Quien negocié varias veces la huelga. ¿No? Conmigo no, porque yo nunca entraba en esos detalles porque yo era pedagogo. Con ellos vamos a regresar. Pero sí ayudaba. Está Carlos Basombrío. Ahorita lo que está diciendo es, o sea, porque hay una situación increíble. El Movadef no es una organización ilegal en este momento, que es la tremenda dificultad que tiene la policía, porque le dice, bueno, deténganlo, no pueden. Pero eso es un tema que creo que como sociedad hay que discutirlo. Claro, o sea, formalmente no están cometiendo ningún delito, ¿no es cierto? La sola pertenencia al Movadef debería ser delito si se acredita que es una organización de fachada de Sendero Luminoso, pero eso todavía no ocurre. Y eso no depende de los jueces, ¿ah? No es un juez el que va a tomar esa determinación, o sea, es una situación endemoniadamente complicada, y que el Movadef está tratando de infiltrarse no solo en la huelga de los maestros, en todos los movimientos sociales del país, en todos.
O sea, eso no puede significar un argumento para deslegitimar la representación que tienen los dirigentes actuales del magisterio. Pedro Castillo Terrones lo han escarbado, lo han parado de cabeza y ¿qué cosa ha caído? ¿Qué ha sido o qué es rondero? Es decir, más bien cercano en todo caso a Gregorio Santos, y que el 2002, lo último que hizo en política, porque ha sido su única actividad política pública, ha sido ser candidato de Perú Posible a un municipio en Chota. Perú Posible. O sea, no se pasen, pues, ¿no? O sea, digamos, no hay una lógica. Hay gente que conoce el tema de Sendero y que lo maneja hasta de oído, ¿no es cierto? Sabe cómo habla la gente de Sendero, qué términos usa, qué expresiones usa. Pero los ¿no maestros también conocemos. Y los maestros, nosotros hemos por vivido. supuesto, entonces hemos vivido y muchas veces hemos enfrentado situaciones muy difíciles, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para hablar de este tema tan delicado y para ayudar de alguna manera a que esto se resuelva, ¿no? Qué barbaridad, Dios mío. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos con Soledad Lozano, exsecretaria general del SUTEP, exdecana también del Colegio de Profesores, y el profesor Idel Wexler, que ha sido viceministro de Educación, y está Erika Rado en el Congreso de la República, donde está Carlos Basombrío, ministro del Interior, explicando su posición con respecto a este tema. Él ha acusado a Pedro Castillo Terrones de ser un dirigente que es el presidente del Comité Nacional de Lucha, que está negociando de una manera bien particular en este momento en el Ministerio de Educación, usando como intermediarios a congresistas con la ministra. Lo ha acusado a él de haber sido electo en base como a ese cargo de presidente del Comité de Lucha como una especie del resultado de un acuerdo entre las dos facciones de Sendero Luminoso. Con lo cual está diciendo algo terriblemente grave, porque eso significaría que las dos facciones de Sendero Luminoso dirigen al Magisterio Nacional en este momento, por lo menos esta huelga que según Idel Wexler tiene movilizados a cerca del 70% de los maestros a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Erika, adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, especialmente en estos momentos el ministro del Interior, Carlos Basombrío, está dando cuenta de la importancia que ha significado para Sendero Luminoso infiltrarse dentro del magisterio. Vamos a escuchar parte de su exposición. De un acta de registro firmada ahí, donde se decomisó al detenido un mortero hechizo, 2 instalazas al profesor del cual estábamos hablando. Seguimos. Exitosa. Pasamos ahora a la parte medular de la infiltración de Sendero Luminoso Movadef en protestas sociales. Vamos a mostrarles cómo la policía, la verdad que mientras el resto de los peruanos estábamos un poco mirando para otro lado, ha estado documentando la infiltración de Sendero Luminoso en protestas sociales a lo largo de los años. Veamos a los excarcelados de Sendero Luminoso en la movilización del primer año del 2009. Un poquito para que se pueda apreciar bien el anterior. Ahí se ve a Alfredo Castillo Montañez, a Gómez Paquillauri, a Valle Rivera, a Chipana Chipana, José Chipana Chipana, recordemos el nombre, a Leonardo Fernández Movadef de la base de San Marcos. La policía ha estado siguiendo uno por uno los lugares y los momentos en que Sendero Luminoso, aprovechando las fisuras que le permite nuestro marco legal, ha continuado actuando en libertad. Sigamos, por favor. Vamos ahora a 10 de febrero del 2012, la movilización contra el proyecto Conga, donde vemos a miembros del Movadef participando activamente en ello. Notoriamente Oswaldo Esquivel Cancho, fundador del Movadef, fundador del CONARE-SUTEP, participando en las acciones de fuerza del CONARE-SUTEP, capturado en la operación Perseo. Sigamos. En el 1 mayo del 2012, de nuevo, 2 personas excarceladas de Sendero Luminoso, infiltradas el 1 de mayo del 2012. Seguimos.
En el 1 de mayo del 2012, más infiltrados de Sendero Luminoso, Loaiza Cárdenas, detenido en el caso Perseo, Enrique Terrones Torres Conde, Cruzaya Shahara Félix, Yuri Huascara Ortega. Seguimos. Exitosa. Más escarcelados de Sendero Luminoso y activistas del MOADEF, esta vez en la movilización del 1 de mayo del 2013. Giovanna y María Elena Pacheco García, Guevara Julián escarcelado, Canales Cermeño escarcelado, Mario Quispe Crispín, Marco Quispe Cristín. Ese nombre hay que recordarlo de nuevo, Marco Quispe Crispín, activista del MOADEF. Van a ver después lo que este señor piensa. Usando menores en la movilización. Hugo Norona Cruz, escarcelado de la organización terrorista Sendero Luminoso. Isabel Mesa Quintana, activista del MOADEF. Sigamos. Julio 2003, paro nacional de julio del 2013. Otra infiltración, escarcelados de Sendero Luminoso, Trujillo Ramos, Machuco Urbina, Leonardo Casimiro, Nastia del Pozo Ramírez. La policía de la DIRCOTE, de la DIRIN, de la región Lima, etcétera, etcétera, haciendo su trabajo de identificación y seguimiento de la actuación de estas personas. Seguimos. Cuando termine lo van a tener claro. Van a haber varios de los cuales están metidos en las organizaciones magisteriales. Hugo Villanueva, escarcelado de Sendero Luminoso. Miguel Canales, escarcelado de Sendero Luminoso. Marco Quispe Crispín, personaje que van a escuchar después. Seguimos. Agustín Machuca Urbina, presidente de la Asociación Civil de Escarcelados y Presos Políticos, activista del MOADEF, en las protestas contra la ley Servir de noviembre del 13. Alberto Mego Márquez y René Poma, caso Perseo. María Elena Pacheco, excarcelado, Sendero Luminoso, activista del MOADEF y del FUDEP. Seguimos. En la Cumbre de los Pueblos, en el 2014, Arturo Cruzalegui Chan, Nora Prince Álvaro Alfaro, Yesenia Guamán Cutizaca, Wilson Clevejindo Chávez Olivera, y una gigantografía con lemas de MOADEF en la Universidad de San Marcos. Noviembre del 2015, en la movilización contra la ley Servir, vemos a Joan Álvarez Flores de la Cruz y un afiche del MOADEF. En Puente Piedra, y en su momento lo dije a la opinión pública, en las justas, de nuevo, las justas demandas de los pobladores de Puente Piedra, que reclamaban por un peaje que les impedía llegar a sus casas y que tenían que pagar un montón de dinero por llegar a su casa que estaba al costado, y que generó la eliminación de ese peaje, y fue justa la acción, se infiltraron los senderistas. Ahí están Adriano González López Flores, Jorge Ángelo Patrick López Flores, Joana Villacorta Roque, Jorge Cruzalegui Chan, ya lo hemos visto antes, Ciro Canales Tantalián. Siguiente. De nuevo, seguimos, peaje de Puente Piedra, Meilín Robles Montes, Ernesto Soto Chávez, Amparo Miranda Yupanqui, Cristian Infanzón Oblitas, Percy Caguas Tejada, Miguel Quenales Cermeño. Esto es peaje de Puente Piedra, enero del 2017. La del año actual, la tengo muy en la memoria, fui interpelado por ello, y también ahí se produjo infiltración de senderistas escarcelados en la marcha, y la evidente apología que se produjo ahí de una organización que yo diría, más que apologista, es parte de esa organización. Como dije en este hemiciclo el día que asistí a la interpelación, que el problema con MOADEF no era que hiciera apología, sino el problema con MOADEF es que es parte de Sendero Luminoso. Ahí está Marilín Robles Montes, Movimiento de Hijas del Pueblo, Ángel Gómez Falcón, base de la Universidad Mayor de San Marcos.
Seguimos. Activistas del Movadef y excarcelados de Sendero Luminoso realizaron agitación y propaganda en la protesta contra el proyecto de la ley 1104, ley Pulpín, Lima, 27 de junio. Ahí están integrantes del Movadef y excarcelados de Sendero Luminoso mencionados ahí. Bien, Nicolás. Bueno, está haciendo la enumeración del ministro del Interior de la cantidad de infiltrados que hay ahora. Yo no sé si eso es contraproducente. O sea, tú puedes decir, los dirigentes o activistas de Sendero Luminoso están tratando de infiltrar, ¿no es cierto?, utilizando el Movadef en los movimientos sociales. Pero si la policía está haciendo, la DIRCOTE está haciendo una investigación para detectar quiénes son estos, cómo actúan, quiénes son dirigentes, no publica por la información. No publicas la información, haces trabajo de inteligencia, que es de lo que se trata para derrotarlos. Sofía Gallegos está en el Ministerio de Educación en este momento donde continúan las deliberaciones. Adelante, por favor. Así es, Nicolás, estamos en los interiores del Ministerio de Educación. A las 7:18 de la mañana, pues ha iniciado este diálogo justamente reprogramado en la que se cuenta con la presencia de los intermediarios como los congresistas Wilber Rosas, César Villanueva, El Mundo del Águila, Jorge del Castillo, Vicente Ceballos, entre otros parlamentarios. Y justo Vicente Ceballos se ha pronunciado a través de sus redes sociales, quien ha indicado justamente que hay bastante optimismo de la cual el día de hoy pues se pueda levantar esta huelga. Ha indicado que hay actitud positiva y se está avanzando en la solución a la problemática docente. Mientras tanto, hemos visto hace aproximadamente una hora pasar a la congresista Jorge del Castillo. Hemos intentado conversar con él, sin embargo, él se retiró, me imagino que a la reunión de la cual se viene estableciendo en estos momentos. Indicarte que el panorama de los secretarios del Ministerio de Educación es bastante resguardado. Han colocado unas rejas en la calle Arqueología, esto evitando incluso hasta el pase de los mismos vecinos. Solamente están pasando los trabajadores del Ministerio de Educación. Vamos a estar entonces a la espera precisamente de las palabras de la ministra de Educación. Recordemos que son 8 puntos de los cuales ya han llegado a un acuerdo. Faltaría uno, que en estos momentos se viene llevando a cabo, que es la evaluación de la carrera pública magisterial. Vamos a estar retornando con mayor detalle. Adelante, Nicolás. Sí, muchas gracias, Sofía. O sea, el asunto de fondo que yo le transmito a nuestros invitados, al profesor Idel Wexler y a Soledad Lozano, es toda esta argumentación que está dando Carlos Basombrío sobre la infiltración del Movadef. ¿En qué medida deslegitima a los miembros del comité de lucha que los propios maestros han elegido como sus representantes para conducir esta huelga y para negociar con las autoridades? Bueno, yo particularmente estoy más atento a lo que viene ocurriendo en el ministerio. Y ahí Jorge del Castillo, que tiene una gran experiencia de concertación, de consenso, lo mismo que César Villanueva, y por lo que se informa, esperemos que se lleguen a acuerdos. Yo no sé cuánto de la información que está dando el ministro Basombrío ayuda en esa dirección, porque son dos cuerdas separadas. ¿O acaso se pretende boicotear, bloquear este acuerdo que hoy puedan llegar las dirigencias regionales con el Ministerio de Educación? Sin embargo, yo creo que el Ministerio de Educación del Interior tiene derecho a hacer su trabajo, a actuar y a mostrar. Me hubiese gustado que esto se hubiese comunicado antes o se hubiese actuado antes, no en este preciso momento en que tenemos 250,000 alumnos que necesitan volver a las aulas. Por otro lado, creo que todos estamos claros que el Estado, el gobierno no puede sentarse a negociar con personas con probada militancia y acción vinculada a estos grupos proterroristas.
Claro, pero lo que reclama... Pero yo he eso no es entrevistado... toda la dirigencia. Pero Idel, yo he entrevistado cientos de maestros en las últimas semanas y todos dicen, si tienen pruebas de que son terroristas o vinculados, métanlos presos. Claro. ¿No? Que es lo que no tiene lógica. O sea, si tienes alguna evidencia, no haces una conferencia de prensa, lo metes presos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que yo no le encuentro sentido. O sea, ¿qué prueba tiene el ministro del Interior de que los dirigentes del Comité Nacional de Lucha, que los que están ahí en el ministerio son 30? ¿Alguno de esos 30 es miembro de Sendero Luminoso? ¿Se puede acreditar eso? Soledad. Mira, yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Yo comparto con que el Ministerio del Interior tiene que hacer su trabajo. Eso no nos corresponde ni a nosotros ni nada. Yo cuando te planteé la primera preocupación, yo creo que sí, como ciudadanos, a todos, sí nos corresponde preocuparnos qué es lo que está pasando. Yo por la experiencia, me he retirado del magisterio con 33 años de servicio. Y muchas de las cosas que han sucedido históricamente dentro del sindicato ha tenido que ver con estos accionarios políticos. Y cuando la última vez que Sendero Luminoso participó de la vida sindical con nosotros, si no me equivoco, el 80, el último congreso fue el tercer congreso, me parece que se realizó en la ciudad de Ica, fueron parte de la dirección, y ahí ellos anunciaron el inicio de su lucha armada. Nosotros salimos, o sea, son cosas que han marcado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que lo que está sucediendo en este momento, desde el punto de vista nacional y político, va a marcar un antes y un después en la vida política del país. Eso sí te lo digo, por lo menos yo estoy segura de eso. En segundo lugar, insisto, el Ministerio del Interior hará todo el trabajo que quiera. Y en tercer lugar, es una vieja política en el país que para efectos de negociación, lo primero que se hace a veces, y muchas veces esto ha tenido el origen por el lado de quienes representaban a los entes del gobierno, es buscarla deslegitimizar al interlocutor contrario. Nosotros hemos tenido ese problema. Mira, gran parte de estos problemas que ahora son motivación del magisterio para salir, son problemas que se han anidado. Ese problema de la ley de carrera pública magisterial y el problema de evaluación no surgió en plena huelga. Yo recuerdo en una marcha de cerca de 50.000 maestros en la Plaza San Martín y Alan García anunciando que la ley se aprobaba a espaldas en contra del magisterio. ¿Eso qué ha llevado? Ha llevado precisamente a cultivar, a estar ahí engendrado una serie de frustraciones del magisterio que finalmente ha llevado hoy a entenderse de que una ley de esa naturaleza no podía darse al margen de los maestros. Eso es lo que está pasando. Claro, parte de eso fue la evaluación. De acuerdo, pero ahora todo lleva a Soledad a un tema puntual. Tenemos una huelga que está durando ya demasiado. Bueno, en Cusco duró más de 60 días. Ya ¿no? La huelga empezó en casi todos lados. ¿Cuándo? Y del 12, me parece, de julio. Es decir, esto, o sea, conforme se vaya prolongando el perjuicio para los estudiantes es cada vez más serio. Entonces, y la dificultad para que la negociación y el acuerdo se produzca tiene que ver con la actitud del gobierno expresada por Carlos Basombrío de que estos dirigentes de la huelga son sospechosos o incluso acusados expresamente de son, si no miembros, instrumentos de las organizaciones terroristas. O sea, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, es legítimo preguntarse, ¿alguien tiene alguna prueba de que alguno de estos 30 dirigentes que están sentados en el Ministerio de Educación tienen algo que ver con Sendero Luminoso? Porque si tienen una prueba, tienen que meterlos presos. Pero hay no decir, no los aceptamos en la reunión. Pero hay algunos que están apareciendo que sí han sido condenados. O sea, pero es entre los 30 dirigentes... han mostrado algunas cosas. Bueno, insisto, el problema es que han mostrado casi cualquier cosa. O sea, han dicho esto que han dicho, por ejemplo, de Pedro Castillo. O sea, han ido medios de prensa, amigos del gobierno a Chota, a buscar algo y que se han sorprendido. Porque han descubierto algo que no imaginaron, que lo único que han encontrado en la historia política, militante, así, pública y conocida de Pedro Castillo Terrones ha sido rondero y el 2002 candidato de Perú Posible. Yo quisiera, si tú me permites, volver al tema central que nos corresponde y que es de donde yo puedo opinar y vengo participando en cuanto debate, diálogo y entrevistas se me convoca.
Aquí hay 250.000 alumnos que vienen perdiendo clases. O más. O más. Alumnos más. Alumnos. No, Alumnos. son 250.000 maestros que están en huelga. Y más de 300, 400, 3 millones de estudiantes. En ese marco, los 3 millones o 3 millones y medio que están en huelga se están perjudicando, están afectando, el daño ya está hecho. Pero cuanto antes termine la huelga, se va a poder compensar en algo si es que hay un verdadero programa de recuperación que yo planteo. En el diálogo se plantee que las clases vayan a enero y se regulen de acuerdo a cada realidad. Un primer asunto. Un segundo asunto. El tema remunerativo ya se avanzó a noviembre. Sería ideal hasta octubre, pero noviembre está bien. Vayamos a una cosa concreta del aumento progresivo al 2021, de acuerdo al Fisco Nacional y con la participación del MEF. Sí. Tercero, la capacitación docente. Y cuarto, la evaluación de desempeño tiene que mantenerse. La Ley General de Educación, la Ley de Reforma Magisterial, ahí no se puede conceder. Pero sí se podría que la evaluación de desempeño, total, durante 8 o 9 años no se ha aplicado, se postere un par de años para 3 cosas. Entonces, una sugerencia que propongo. 1, en estos 2 años se elaboran matrices, instrumentos, se conversa para que la evaluación sea confiable y válida, porque el ministerio en los últimos años se ha vuelto muy jalador, jala en toda evaluación al 95% de participantes. Y tercero, para que se desarrolle el programa de capacitación. Pero hay algo más. La ley habla de que para que hayan concursos, evaluaciones para ascender, debe haber previo un requisito de evaluación de desempeño. Y hasta ahora no hay ninguna evaluación de desempeño. Entonces, este periodo de 2 años debe servir para que siga las evaluaciones de ascenso, que son urgentes. 2, se capaciten a los maestros y se prepare una buena evaluación de desempeño que le dé confianza a los maestros. Claro, creo que por ahí iría. Claro, pero esto te lleva, y Soledad, a un tema que tiene que producirse un encuentro en el sentido siguiente, es decir, tú no puedes pretender realizar una reforma trascendente del sistema educativo en el Perú sin la participación y el compromiso de los maestros. Por supuesto. O sea, eso es como que quieras reformar el sistema de salud sin la participación de los médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos y trabajadores del sistema de salud, que lamentablemente es lo que está ocurriendo en estos sectores. Y que lamentablemente en el gobierno de Humala se les ha puesto de lado. Ha habido una falta de valoración, aumentos altos, capacitaciones altas, carrera magisterial, reforma educativa y reforma magisterial, que no se ha producido, que ha sido puro humo, pura propaganda. Ahora, yo quiero decir que esto no es culpa del gobierno de Kuczynski ni de la ministra Marilu March. Hay que ser claros. Este es un problema heredado que ellos, a partir del diálogo que están llevando y de los acuerdos que espero hoy se tomen, deben enfrentar una real valorización del magisterio y una reforma integral de la educación para mejorar las condiciones de la escuela pública y promover la innovación en la educación privada. Eric Arrado está en el Congreso de la República, donde estamos esperando a ver en qué momento Carlos Basombrío va a acreditar que alguno de los 30 dirigentes del Comité Nacional de Lucha del Magisterio, el que encabeza la huelga, que según Idel Wexler es viceministro del Interior, está convocando en este momento a cerca de 70% de los maestros a nivel nacional y afectando a más de 3 millones de estudiantes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo, así es. El ministro
ministro del Interior, Carlos Basombrío, continúa en la Comisión de Educación y precisamente hace instantes nada más él acaba de afirmar que el dirigente Pedro Castillo Terrones es el punto de convergencia que permite la unificación de Movadef y proseguir. Vamos a escuchar en estos momentos parte de su intervención. Bueno, se viene mostrando entonces un video que está siendo descrito por el propio ministro Basombrío. Exitosa. Y ahí aplaudiéndola. Las bases del SUTEP, el CONARE SUTEP, ha desarrollado su exitoso cuarto Congreso Nacional. Con la aprobación de esa inconstitucional ley de reforma magisterial, compañeros, que lo vamos a combatir y no permitir su implementación. De eso lucharemos por su derogatoria de esta ley inconstitucional como la ley de reforma magisterial. Las mismas palabras. 4 años. Protestando porque María Elena Exitosa. Pacheco. Ahí termina el pequeñito video. Hemos seleccionado algunas cosas nomás para... Y ahora veamos a Tello en el 2000. Hoy sí ya lo hemos visto. No, ¿no? El segundo video no lo hemos visto todavía. ¿No? Este Crispín, este les va a interesar, vas a ver. Está ahí escuchando y... Esto es todo en las plantones. Exitosa. Cotrina Magán, escarcelada Luz Angélica. En el 2013
Carlos Basombrío está mostrando en este momento en el Congreso imágenes donde se ve a miembros del Movadef o excarcelados de Sendero Luminoso, es decir, gente que cumplió condena por el delito de terrorismo, infiltrados en la movilización de los maestros. Eso está claro que está ocurriendo, ¿no? Y eso ha ocurrido prácticamente en todas las movilizaciones, porque esa es la estrategia de Sendero Luminoso, a través del Movadef infiltrarse en el movimiento social y tratar de ahí pescar, o sea, ¿cómo es la expresión? ¿No? En río revuelto ganancia de pescadores. Pero lo que interesa, y espero que lo diga ahora, es cuál es la evidencia que tiene de la participación de Pedro Castillo Terrones en alguna organización terrorista, en el Movadef o en alguno de estos grupos. A ver, escuchemos. Sobre la ideología guía desde el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Actualmente soy joven. Cuando se vio la guerra, yo aún tenía 5 años, 6 años. No, pero eso es otra cosa. Está presentando material que acredita que esta gente infiltrada es el Movadef. Bueno, está claro, ¿no?, que eso está ocurriendo. Ahora, yo no sé, sinceramente, se los digo, no sé cuán contraproducente es esto. O sea, si tiene esa información de inteligencia de la policía, de la infiltración de esta gente, lo que haces es seguir esa información, acreditar cómo se reúnen, quiénes son sus dirigentes, armar toda una investigación de inteligencia hasta llegar a las cabezas de esta organización y sus vínculos claros con esta nueva forma de actuar de Sendero Luminoso. No mostrarlos a los medios con el objeto de justificar una posición que lo que busca es desacreditar a los dirigentes de la huelga, ¿no? Porque si los dirigentes de cada movimiento social van a ser acusados de ser responsables porque se infiltran, ¿no?, o tratan de infiltrarse los miembros del Movadef, simplemente tendríamos que deslegitimar toda la protesta social en el país, porque lamentablemente para nosotros, lamentablemente eso es algo que está ocurriendo. Pero a ver, veamos qué dice, podemos ver qué dice o escuchar qué dice Carlos Basombrío en este momento. Por Tito Rojas, Garro Palacios Perseo de Ancash, Albújar Ortiz Perseo de Lambayeque, Tello Montes, el secretario de Economía. Es abundante, creo, los indicios que estamos mostrando y seguimos. Presencia, ahora vamos a hacer un paneo rápido de los excarcelados de la organización terrorista de Sendero Luminoso y activista del Movadef que han estado ahí dándose sus días en esta huelga y en estas manifestaciones. Sí, vamos a regresar a los estudios, vamos a estar atentos al momento en que, es decir, porque de esto hemos estado hablando hace unos minutos, incluso con Idel Wexler, viceministro de Educación, y con Soledad Lozano, que ha sido dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, ha sido secretaria general del sindicato del SUTEP bajo la conducción de Patria Roja. Y ellos reconocen que incluso cuando ellos eran dirigentes, cuando ella, Soledad Lozano, era dirigente, había esta confrontación y este reconocimiento de el intento de infiltración por parte del Movadef. Está con nosotros Patricia Moreno, que es profesora representante del Comité de Lucha del SUTE de Huancayo. Es usted, ¿no es cierto, profesora? Buenos días. Así es, Nicolás. ¿No? Yo represento al SUTE de la provincia de Huancayo, ¿no? Ahora, el ministro lo que está tratando de sostener es que nosotros no podríamos siquiera sentarnos a discutir con los dirigentes y menos aún las autoridades del Estado de este Comité Nacional de Lucha que ha sido electo supuestamente en un acuerdo entre dos facciones de Sendero Luminoso. Lo que en realidad está buscando el ministro, ¿no?, simplemente es tratar de que no entable la ministra un diálogo con los dirigentes. Y está poniendo peros, porque en realidad no hay ánimo de dar solución al pliego de reclamos que estamos planteando los maestros de base. Esa es la verdad. En el fondo es eso. Entonces, para no querer entablar un diálogo, nos está poniendo peros, acusando de senderistas, de CONARE, de Movadef, hasta de Sendero Luminoso. Ahora, estamos viendo las imágenes, ¿no? Ninguna de las imágenes que yo he visto, hay una imagen donde Pedro Castillo diga, ¿no?, arengando de repente lemas subversivos. Tú has podido verlo. Ahora, también lo mencionan a Edgar Tello, representante, ¿no?, del sindicato de acá de Lima. El mes de abril, la primera semana del mes de abril, hubo elecciones internas.
se presentó la lista de Guaynalaya. Sí, una lista. Guaynalaya, para información de Robert Guaynalaya, para información de nuestros oyentes que no conocen al dedillo el tema magisterial, es un profesor que ha encabezado un movimiento en el año 2007. No, el año 2007 tratando de tomar el control del SUTEP y que terminó denominándose el CONARE, ¿no es cierto? Así es. Que es Comité Nacional de Reconstrucción, ¿no? De reorganización, ¿no? Así es. Y bueno, en la lista número 2 se presenta la señora Liu Yangali, ¿no? En la lista número 1 era Crispín Chamorro, en la lista 2 era la señora Liu Yangali, que representa al CEN de Patria Roja. Ella encabezaba, ¿no?, la lista como candidata a la provincia de Huancayo. Y en la lista número 3, el profesor Brangil Mateo Blas. En esas elecciones, ¿no?, gana abiertamente y por mucha distancia el profesor Brangil Mateo. Nosotros hemos estado presentes, yo he sido personera de la lista del profesor Brangil Mateo. Saliendo de la puerta de la institución educativa Mariscal Castilla, el señor Héctor Sinchi, con toda su junta de Patria Roja, se acercó, les dio abrazos y besos y felicitaciones, habiendo perdido las elecciones y los reconocía como ganadores. Pero como malos perdedores, ¿no?, ¿qué es lo que hacen? Que el CEN Nacional, valiéndose del decreto supremo 013 que sacaron justamente en agosto, ¿no?, y fue un decreto supremo elaborado por el Minedu, es el decreto supremo 013 del Minedu, donde dice de que los dirigentes nacionales ponen a los dirigentes regionales y provinciales. O sea, que tú no respetaban la elección. Claro, tú no puedes acreditarte como dirigente si no tienes el aval del Comité Ejecutivo Nacional. Así es. Ahora, el problema es que, por ejemplo, en el caso de Huancayo, lo que usted nos está contando es que hay elecciones y pierde los representantes de Patria Roja, pero pierden también los sectores más radicales. Así es. Y ahí es donde nosotros, los maestros de base, porque esa lista son maestros de base, comenzamos a tomar la batuta. Entonces, como malos perdedores, ¿no?, han querido bloquear esa elección y desconocen. Bueno, pero hemos seguido, Brangil es reconocido con un ROS, entonces él es el secretario provincial y toda la provincia de Huancayo lo reconoce, lo respalda. Tiene el amplio apoyo de los maestros. ¿Qué sucede? Cuando ya se empieza a trabajar en esto de la huelga, los secretarios provinciales, ¿no?, de toda la región Junín se unen, ¿no? Definitivamente debería haberse escogido, pues, a través de una elección, ¿no?, para poder escoger la dirección regional del comité de lucha. Pero, dadas las circunstancias, dado el tiempo y las bases recién se estaban reorganizando, lo que se dice, pues, cada secretario de la provincia tiene un ROS. O sea, legalmente está reconocido en su provincia. Entonces, las bases propusimos de que ellos sean los que asuman el comité de lucha. Y es así que Brangil Mateo, ¿no?, en él recae la presidencia, ¿no?, del comité de lucha regional. Y él viene representando a Junín justamente a la reunión del 17 de junio, donde muestra el video, pues también el ministro, ¿no?, que dice que hace una reunión de conaristas y entre conaristas lo han escogido a Pedro. Falso. El 17 de junio se reúnen todos los representantes de las regiones. Y es allí, en esa elección, ¿no?, que gana Pedro, ¿no? Pedro. Y todos los regionales, ¿no?, los dirigentes regionales lo reconocen como tal y lo respaldan. Ahora, ¿hubo una disputa por quién era el que encabezaba el Comité Nacional de Lucha? Mira, yo no sé en qué se basa, porque hasta donde tenemos el informe, ¿no?, de Brangil, fue una elección abierta, no como pretende decir el ministro de que ha sido direccionada, que los CONARE lo han escogido. Ellos hablan mucho del CONARE. En realidad, ellos están dando vida a un muerto que ya está enterrado, como el Sendero Luminoso, el CONARE. Los mismos maestros, cuando arengamos, tú escuchas, ¿no? Ya murieron, ya no existen para los maestros, pero el gobierno trata de darle vida a esos muertos, ¿no? Y quiere sembrar que nosotros somos del CONARE. Lo que sí yo le digo al ministro, y desde acá yo lo emplazo, porque ya estamos cansados de las injurias y de las infamias. Tan es así que quiere ir a lavar el cerebro a los congresistas llevando videos que no son prueba. Cuando nos saquen un video donde algún dirigente nacional esté arengando a favor de esos grupos sediciosos, podemos decir que al menos es una prueba. Acá yo no puedo tener la culpa. Yo estoy en la Plaza San Martín, de repente se me para alguna persona que fue escarcelada de Sendero Luminoso. Yo no lo conozco, porque imagínate, pues ponerme a leer quiénes han sido escarcelados y cuidarme, y me toman una foto. ¿Por eso yo pertenezco al CONARE? ¿Por eso yo soy senderista? Falso. Ahora, lo emplazo al ministro, porque ya más de una semana viene denunciando que son CONARE. Particularmente, ¿no?, a nombre de los maestros de base, le damos 24 horas para que él se rectifique. Si no, nosotros procederemos, ¿no?, a denunciarlo legalmente. Y no solamente los dirigentes. Van a denunciar penalmente por difamación y calumnia, Nicolás. Porque nosotros los maestros no vamos a permitir que digan que los maestros somos senderistas. Basta ya. Claro, basta ya. Él dice, yo no he dicho en ningún momento, claro, pero lo que estás diciendo, que es que los dirigentes que ustedes eligieron, en realidad son, o sea, y ahí los meten en una situación muy complicada. O sea que nosotros los maestros estamos, no, implícitamente está diciendo que todos los que lo seguimos también somos de esa misma facción.
Y eso es totalmente falso, Nicolás. Ahora, él muestra en las movilizaciones a algunas personas excarceladas. Mira, siempre esos grupos van a querer infiltrarse, lo sabemos los maestros. Y es más, nosotros el acuerdo que tenemos a nivel de provincias, a nivel de región, es que si detectamos a esas personas, las vamos a sacar, las vamos a entregar a la policía. Y la consigna siempre ha sido, algún maestro, o entre comillas, que se hace pasar por maestro, levanta una piedra o tira algo a un policía, inmediatamente entregarlo a la policía, porque los maestros no estamos saliendo con consignas de lastimar a nadie y mucho menos, ¿no?, de generar pánico ante la población. Estamos educando y estamos enseñando cómo hacer respetar los derechos, pero de una manera no civilizada. Somos educadores, somos profesionales de educación. Lamentablemente se están infiltrando. ¿Dónde está el trabajo de la policía? ¿Dónde está el trabajo del ministro Basombrío? Él habla de inteligencia, pero solamente su recurso lo está utilizando para tratar de traer abajo a nuestros dirigentes. ¿Por qué no hace su trabajo de ver qué infiltrados del Movadef o del CONARE están dentro de nuestras movilizaciones? ¿Por qué no es más hombre y hace bien su trabajo? ¿No? Y yo como mujer lo emplazo como maestra porque nos indigna. Y ya, que recuerde, tiene a partir de ahora 24 horas para que públicamente pida las disculpas. Y esas pruebas que supuestamente para él son, ¿no?, tendrán que ser bien refrendadas, porque no son pruebas. Acá públicamente está difamando a los dirigentes y con ello a todos los maestros del Perú, porque está haciendo ver que nosotros estamos siguiendo la misma línea de los supuestos conaristas. Y es más, él dice que no dijo. Ahí están las grabaciones y los videos. Él ha dicho que Pedro Castillo pertenece a la fila de Sendero Luminoso. ¿Lo podrá demostrar? Porque es falso. Es más, el día miércoles están llegando 2.000 ronderos de Chota en respaldo a Pedro Castillo, porque nosotros no vamos a permitir injurias del gobierno. Si ellos tienen el poder económico, perfecto. Nosotros tenemos el poder moral. Somos la reserva moral del país y no vamos a permitir que nos sigan agraviando e injuriando, Nicolás. Patricia Montero, representante del Comité de Lucha de Huancayo, del SUTE Huancayo, ha estado con nosotros. Ustedes la escucharon y yo, perdón, no, Patricia Moreno dije. ¿Qué dije? Montero. Ah, no, Moreno. Patricia Moreno Vázquez. Perdón. También Patricia Moreno Vázquez, representante del Comité de Lucha del SUTE Huancayo, ha estado con nosotros. Yo, sinceramente, no tengo nada que agregar. Lo dejamos ahí, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Nicolás. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Regresamos. Yo quiero un poco tomar a mí me han impresionado las declaraciones que ha hecho la profesora Patricia Montero hace un ratito. O sea, ellos vienen de tener todo un proceso en Junín, donde ha habido elecciones, donde le han ganado no solo al comité ejecutivo a los representantes de Patriotas, sino le han ganado a los sectores más radicales. Ellos están peleando por reivindicar a los maestros, porque los maestros de base estén representados, porque la agenda del SUTE sea la reivindicación de los maestros largamente postergados por décadas, y de alguna manera están dando su pelea contra las posiciones radicales. Y cuando llegan acá en medio de una huelga reclamando eso, el ministro del Interior los acusa o acusa a sus dirigentes terroristas. Es una cosa pero absurda. Es más, viniendo de un gobierno que en vez de resolver los problemas de los maestros, que es algo que ayudaría mucho, dicho sea de paso, señor Basombrío, que hagan su esfuercito y así como exprimen la imaginación para resolver el problema de Talara o trataron de arreglar los temas de Cunturhuasi, hicieran el esfuerzo intelectual para ver qué solución se le puede dar para rápidamente resolver la crisis por la que están atravesando y en la que tienen que vivir nuestros maestros. Porque esa condición de los maestros, esa condición es una manera de actuar como cómplice de Sendero Luminoso, porque le das pues material de dónde agarrarse, de dónde quejarse, del descontento, de las cosas sin resolver, y ni hablemos de la corrupción, ¿no? Entonces me parece increíble lo que está pasando simplemente, ¿no? Pero en fin, ojalá que pese a esto, hay que reconocerlo, pese al esfuerzo que están haciendo la delegación esta de congresistas que están subiendo y bajando, todo indica que algún nivel de acuerdo se podría lograr el día de hoy y la huelga podría ser levantada hoy mismo. Ojalá que eso ocurra, a pesar de Carlos Basombrío, a pesar de él. Yo quiero hacer rápidamente referencia a un hecho sobre el que llamé la atención. Ha sido nombrada procuradora adjunta para el caso Lavajato Silvana Carrión Ordinola. El problema es que Silvana Carrión Ordinola es parte del estudio Azabache Caracciolo, y el estudio Azabache Caracciolo es uno de los estudios que defendió o representó los intereses de la empresa Odebrecht. Entonces, ¿cómo se les ocurre poner como procuradora que debe
velar y discutir, entre otras cosas, las reparaciones con una representante de un estudio de abogados que es del otro lado, pues ya no son, dice, desde que apareció el OH, ¿no? Por un comunicado que sacó el estudio de abogados, ya no son ahorita abogados, pero entonces hay un conflicto obvio de intereses. Y yo no sé cómo Marisol Pérez Tello ha podido permitir una cosa así, pero además resulta que el novio, el compañero sentimental de la procuradora, ha hecho campaña por el fujimorismo. ¿Por qué? Porque ella ha hecho campaña porque su novio, no sé qué relación tenía o tiene con él, es militante de Fuerza Popular. Y no solo militante de Fuerza Popular, sino que incluso, entiendo, ha sido asesor o ha trabajado en el despacho del actual presidente del Congreso, Lucho Galarreta. Entonces, por doble razón, porque finalmente también el tema de Keiko Fujimori es un tema que está en investigación. Entonces, no hay una, hay dos causales de incompatibilidad por los cuales esta abogada, cuyo mérito no discuto, estoy seguro que es una persona talentosa, porque si no, no hubiera llegado hasta donde ha llegado, pero no está bien que esté en el lugar en el que ha sido colocada. Y en fin, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Estamos esperando respuestas. Y está con nosotros Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima, porque la Fiscalía ha establecido, le ha puesto el rótulo de crimen organizado a todo lo que ha ocurrido con la línea amarilla, ¿no? Y esto de alguna manera cambia las cosas, porque acá estamos hablando de que en esta red que supuestamente ¿no? se habría establecido estarían implicados o podrían estar implicadas las más altas autoridades del municipio en los últimos tiempos. Por lo menos dos alcaldes, Susana Villarán y Luis Castañeda Locio. ¿Cómo estás, Nicolás? En efecto, la investigación abarca ambos periodos de gobierno. En el caso de Castañeda, 2 periodos de gobierno, que es el que culmina el 2010 y el actual. Y en el caso de Susana Villarán, el periodo que gobernó en la gestión anterior. Yo creo que lo que se tiene que determinar es primeramente todas las investigaciones que se tengan que realizar, pero además hay alguna serie de indicios que ya entiendo la Fiscalía ha levantado. Por ejemplo, la venta de la concesión. Y eso es algo que debe explicar la actual administración, porque... O sea, ¿cómo se permitió eso? Es lo que no se entiende. En el contrato está establecido, y eso no fue modificado en ninguna de las adendas, que se pueden vender siempre y cuando haya autorización del concedente, es decir, de la municipalidad. Y ahí debe quedar claro cuál fue la posición del municipio. Ahora, la pregunta es esta, por la experiencia de lo que fue la lucha anticorrupción con todos los defectos que tuvo antes, que es que ya... ¿Se había ya iniciado la investigación sobre línea amarilla cuando vendieron o no? Porque eso es trascendente, porque si no tú puedes decir, oye, un momentito, es obvio que están vendiendo para sacudirse de patrimonio y evitar el pago de la reparación civil en el momento que esta toque, ¿no? Si mal no recuerdo, ya cuando el congresista Pari tenía bastante avanzada su investigación, estaba iniciándose la venta. Es por eso que yo, desde siempre que me han consultado ese tema, me parece un hecho lamentable que las nuevas investigaciones no hayan retomado lo avanzado por el congresista Pari, que fue lamentablemente por temas políticos una investigación que nunca se abordó en el Congreso de la República, al punto que tuvo 3 dictámenes, que a mi parecer se manejó más por los cogoleteos políticos propios del Congreso antes que en realidad determinar finalmente posibles responsabilidades. Es por eso que nunca se tocó la Comisión Pari, nunca se tocó el informe vertido por la Comisión Pari, ninguno de los 3 informes. Y entiendo que en el caso del dictamen que preparó el congresista Pari, ya por ese entonces estaba el tema de la venta, ¿no? Que yo coincido, es evidente que hubo esta venta precisamente para salir y zafar de todas las responsabilidades que por ese entonces ya se estaba apuntando hacia la empresa. Ahora, ¿cuál es la situación de línea amarilla en este momento? Es decir, porque es un negocio multimillonario, ¿no? ¿O no? A ver. Actualmente no se sabe con seguridad cuándo es que va a culminar las obras siquiera, ¿no? Por la concesión se sabe la cantidad de años que han sido concesionados. Y no se sabe con exactitud porque han habido modificaciones al contrato, modificaciones que se traducen en adendas, muchas de ellas, por ejemplo, cuestionables, como por ejemplo el bypass de 28 de julio, que el mismo alcalde Castañeda dice es una obra que no está concluida. ¿Cuándo va a concluir? No se sabe. Se ha consultado y se ha solicitado el cronograma de avance de obras. Nunca hay respuesta. Similar situación hay en el caso del puente Bella Unión, ¿no? Que el mismo alcalde de Castañeda ha señalado que la obra no está terminada,
pero no dice tampoco cuándo va a terminar. Entonces todo eso retrasa finalmente todas las obras que están en el marco de esta concesión, que ha ido incrementando en obras que han sido adicionadas por estas adendas. Pero ¿cuánto es o sea, cuántos años dura la concesión? La concesión dura 40 años. ¿Y cuál es la utilidad proyectada para la empresa? Es decir, para el concesionario. Esa es una fórmula que se establecía en el contrato y que tiene que ver con la situación económica del país, el tema del peaje, en fin. Ahí se calcula un poco el tema de las utilidades. Pero creo que es importante en todo... Pero hay una proyección, ¿no es cierto? Hay una proyección, pero no es un número, una cifra dura, sino que está calculada en base a una fórmula que está establecida en el contrato, ¿no? Esa fórmula, dicho sea de paso, no se alteró. Esa es la fórmula que está establecida desde el contrato original. Entonces me parece que es importante establecer también las diferencias que se dan en el marco de las gestiones, porque el contrato original no se toca. El incremento de los peajes está establecido desde el contrato del 2009. Lo que se aborda en las siguientes adendas, una, la que se establece en el caso de la gestión de Susana Villarán, es, si bien incrementar 10 años de concesión, también puso como condiciones, primero, que la empresa aumente su monto de inversión en más de $200 millones, que se traduce en el cuarto carril de evitamiento, los viaductos que iban a conectar La Molina y San Juan de Lurigancho con vía de evitamiento, que finalmente fueron desestimados y parte de los recursos se destinaron a el puente Bella Unión. Se incrementó en 74 millones adicionales también por el tema de vía Parque Rímac de Río Verde, que fue desestimado para ahora, lo de Hernán, tú eras parte también de la gestión de Susana Villarán, ¿no es cierto? Y hay una tremenda controversia con respecto a lo que ocurrió durante el debate sobre si debía hacerse o no. Es decir, cuando se planteó la destitución de Susana Villarán, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿quién financió la revocatoria? Porque de pronto hubo fortunas. Esta mañana ha recordado Philip Butters, lo impresionante que fue el despliegue de la campaña, no solo en términos de spots, sino por el hecho de haber contratado a Fabre y a gente que cobra pues millones de dólares, ¿no? Hay que preguntarle a cualquier candidato. Yo he escuchado en algún momento quejarse ahí a PPK y a César Acuña en la última campaña electoral de lo que les había pedido Fabre por asesorarlos en la campaña, ¿no? Cuando consultaron presupuestos, ¿no? Pero él trabajó en la campaña de Susana Villarán y él no hace las cosas por simpatía, ¿no? No, entiendo incluso que el propio señor Fabre en su momento dijo cuánto ganaba por concepto de asesorar en esa campaña. En todo caso, los aportes que se dieron en esa campaña y los ingresos y egresos de la misma fueron presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso el 2013 me parece que una vez culminada o un mes después de culminar el proceso electoral. Entonces, si eso es parte de las dudas, que también sean incorporados a las investigaciones y se determinen finalmente si los aportes fueron tales. Yo no estuve en el equipo que vio los aportes, los regidores... Ahora, ¿y por qué tuvo que entrar Anel Tausen ahí? Eso es una cosa que yo he escuchado a gente cercana a Susana Villarán que se ve un poco sorprendida de que la gente que entró a manejar la campaña por la revocatoria no era precisamente la gente que había sido cercana a Susana Villarán, ¿no? Sino más bien a Alejandro Toledo. Bueno, creo que hay que entender también que era en un contexto de extremada polarización, donde no solamente actores políticos, sino vecinales y sociales, partidos, etcétera, tomaron una posición. Era muy raro que en un contexto de polarización como lo fue la revocatoria, nadie tome una posición o a favor o en contra. Entonces, los del sí estuvieron gente del APRA, del Fujimorismo, de Solidaridad Nacional, los transportistas que no estaban con la reforma, etcétera. Y en el caso que estuvieron por el no solamente estaba la izquierda, sino que hubieron otras voces, entre ellas la de Anel Tausen, que se plegaron a la campaña. Y entiendo en ese sentido que depositaron la confianza en Anel Tausen para que... Pero ¿quién manejó el dinero de la campaña? Porque Fabre puede decir, a mí me pagaron $600,000, pero Fabre no es esa su tarifa, pues. La tarifa de Fabre es otra. Entiendo que hubo un equipo ahí establecido. Creo que hasta donde yo sé, ni siquiera Anel Tausen estuvo en ese equipo encargado, ya tenía otros. Porque una de las cosas que se está investigando es si las compañías estas publicitarias que usaban los brasileños y contrataban las asesorías para, ¿no es cierto?, las campañas, si las constructoras pagaron, pagaron esa campaña, ¿no? En efecto, eso es materia de investigación y por lo tanto creo que las cuentas que se presentaron ante el Jurado Nacional Electoral en su momento deben ser consideradas partes de la investigación para determinar finalmente si esos aportes fueron reales o no. O sea, yo estoy convencido de que se tienen que realizar todas las investigaciones en una instancia lo más neutral posible. Es por eso que lo que comentabas hace un inicio, de que la procuradora para el caso de Lavallato tenga un claro conflicto no solamente de intereses, sino ético,
porque tiene un nivel de ligazón con el fujimorismo, me parece algo que va a entorpecer más bien las investigaciones o, en todo caso, tejer dudas sobre las mismas, ¿no? Sí, vamos a interrumpir, si lo permite, Hernán, un minutito. Erika Rado está en la Comisión de Educación del Congreso, donde sigue hablando Carlos Gasombrío, ¿no? Pero ya dijo lo que todos esperamos que diga o todavía. A ver. ¿Qué tal, Nicolás? Muy Cuéntanos, buenas tardes. Erika. Información en vivo, así es. En estos momentos ya la Comisión de Educación está procediendo la ronda de preguntas y precisamente hace su participación el congresista Héctor Becerril, que está preguntando puntualmente cuál es la vinculación de pues el señor Castillo con el Movadef. Vamos a escuchar. Este hallazgo lo han comunicado también a la ministra Márquez desde cuándo, porque ahora resulta que la ministra hace ya un diálogo a los maestros, a los dirigentes, y no se reúne con ellos. Ella está en el piso 12, en el piso 1 están los dirigentes y los congresistas se prestan. Ellos sí pueden reunirse con los que quien no quiere reunirse la ministra porque son violentistas. Se prestan a ese juego en realidad, donde de una u otra manera no se recibe a los maestros, dirigentes del magisterio, y los congresistas se prestan para esa farsa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Exitosa. Gracias, presidenta. Saludo al ministro y a todos los que les acompañan. En primer lugar, debo decir que condenamos todo acto de violencia, radicalismo que afecte al país y a la población. Siempre vamos a decirlo en privado y en público, que ningún tipo de violencia se debe permitir en el país. Y también quiero hablar a nombre de mi bancada de Alianza para el Progreso, que de la misma manera condena todo acto de violencia que afecte al país, porque bien recordamos que eso ha hecho tanto daño a nuestra patria. Sin embargo, presidenta, por su intermedio, el ministro no ha venido a hablar del magisterio y el reclamo de los profesores. Nos ha venido a dar, no diré una charla o un informe sobre el Movadef, cosa que en otro momento también se pudo haber hecho y en otras comisiones. Ahora, presidenta, si realmente nos preocupa la niñez, yo me pregunto, ¿hay seguridad a favor de la población escolar? ¿Hay buena infraestructura que condiciona y facilita la buena enseñanza? ¿Hay materiales? ¿Tenemos profesores bien pagados y capacitados? Si finalmente el fin y el objetivo final es la niñez. Presidenta, en todo momento se ha vinculado a los profesores y al magisterio a los grupos violentistas. Si bien es cierto, el ministro ha dicho, no estoy diciendo que son terroristas, sin embargo, subliminalmente y por contradicción, sí nos ha dicho. Por ejemplo, él ha dicho que Pedro Castillo Terrones representa las dos facciones de Sendero Luminoso. Grabado está, presidenta, se puede pedir la grabación que se presente. Otra vez ha dicho, factor unificador de ambas facciones terroristas, Pedro Castillo Terrones. Pero en ningún momento ha salido de sus labios para decir, Pedro Castillo representa al magisterio, a los profesores, a los que reclaman un salario digno, una formación educativa para la evaluación. En ningún momento. Nos ha dicho el ministro, no son terroristas, pero subliminalmente y por contradicción sí les ha vinculado. Ahora, presidenta, yo diría, el Ministerio del Interior espera que haya una huelga recién para que despierte, abra los ojos y diga, en este sector hay gente vinculada al terrorismo. Bien, ha sido entonces también la participación del parlamentario Julio Rosas de APP en esta ronda de preguntas que se le viene realizando ya al ministro del Interior, Carlos Gasombrío. Adelante contigo, Nicolás. Yo, sinceramente, yo le agradezco mucho a Hernán Núñez. Tú, Hernán, una pregunta así totalmente personal. ¿Tú pones las manos al fuego por Susana Villarán? Yo no dudo de su honestidad. Si esa es la pregunta. Yo no dudo de su honestidad, lo que no quiere decir que no se le investigue, que se investigue todo lo que tenga que investigar. Pero algo tuvo que pasar. O sea, por ejemplo, en la comisión de... O sea, sin que necesariamente ella tenga responsabilidad, pero alguien debería tener responsabilidad, porque se dice, por ejemplo, que durante su gestión... Esto ha sido para la comisión Lavajato, ¿no?, que le han citado a declarar. Con respecto a los términos en que se hicieron diversos proyectos e inversiones efectuados por la comuna metropolitana, que presumen que han sido perjudiciales para no solo la comuna, sino para el Estado peruano, ¿no?
Bueno, ella ha ido en más de una oportunidad o ha dado sus explicaciones, no solamente en esta comisión, sino también en la que presidió el congresista Pari, y ella en más de una oportunidad también ha señalado que se está colaborando con las investigaciones, ¿no? Entonces creo que es lo que corresponde. A diferencia de Castañeda, ya le envió una carta a la Fiscalía diciendo que se va a abstener de las declaraciones. En Fiscalía, ¿no? O sea, que no eso va es preocupante también. Muchas gracias, Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima. Sofía Gallegos, desde el Ministerio de Educación, información urgente. Adelante. ¿Cómo estás, Nicolás? Así es, efectivamente, seguimos nosotros en el Ministerio de Educación, donde nos acaban de informar que se acaba de cancelar este diálogo encabezado justamente por representantes del Ministerio de Educación con los representantes del SUTE. Indicar además, Nicolás, que nos han dicho que a las 5 de la tarde se va a reprogramar este diálogo. Mientras tanto, no tenemos alguna noticia positiva o negativa. Nos han indicado que hay que esperar hasta la tarde y de esta manera también indicar que los medios de comunicación vamos a pasar a retirarnos del Ministerio y de esta manera quizás lograr conversar con Castillo, el señor Castillo, y de esta manera para que nos pueda indicar si es que se ha llegado a un tipo de consenso, si es que hay un panorama positivo quizás para la tarde. Esa es la información que manejamos hasta el momento. Nicolás, adelante en estudios. Muchas gracias, Sofía. Yo solamente quiero terminar diciendo lo siguiente, y sobre eso he sido reiterativo. Es decir, yo y lo digo por lo que he podido vivir del contacto directo con los maestros en las últimas semanas. Los maestros están hartos, están indignados de la postergación. Los maestros el año 65, hace más de 50 años en el Perú, ganaban casi 6 veces de lo que ganan hoy. Y eso es solamente una señal del desprecio por la educación pública que han tenido nuestros gobernantes, porque eso es solo una señal. Vayan ustedes a ver en qué condiciones están en los colegios. O sea, Fujimori se preciaba de haber construido un colegio al día, pues se olvidaron del detalle del mantenimiento y de las condiciones en las que estaban los maestros y los alumnos en esos colegios. Y no han tenido acceso los profesores a capacitación, a entrenamiento. Los maestros en el Perú eran la espina dorsal de la clase media. Y además son la clave, todo el mundo lo dice. Pregúntenle al primer ministro chino, decía que había que hacer 2 cosas para pasar al primer mundo: fusilar a todos los corruptos e invertir el 10% del presupuesto en educación. Era su fórmula secreta para tener éxito. Y nosotros hemos despreciado eso. Hemos permitido que llegue a los niveles que ha llegado. Y lo que tenemos a cambio son maestros que no son violentos, que son maestros que están reclamando un trato digno. Y además es absurdo, porque lo que están pidiendo es: ayúdenos a construir un país a través de darle una educación de calidad a la gente. O sea, es increíble no comprender lo que está pasando y no tratar a partir de eso, insisto, con respeto a estos maestros que han elegido a dirigentes reales, que, como nos ha contado la profesora Patricia Moreno, no solo le han ganado en las bases las elecciones al actual Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP dirigido por Patria Roja, sino le han ganado las posiciones violentistas que están tratando de aprovechar el abandono del magisterio, ¿no?, para en esas condiciones sacar provecho y tratar de llevar a la gente a posiciones ultras y a desviar el país del camino en el que pretendemos enrumbarlo todos. Creo lo que queremos, que las cosas se arreglen en paz y con democracia. Entonces, lo que ha hecho hoy el ministro del Interior es gravemente irresponsable. Gravemente irresponsable, porque lo que ha dicho es algo que ya sabíamos, que acá lo venimos diciendo hace rato. El Movadef y las posiciones ultras están tratando de infiltrarse en los movimientos sociales. Hay que prever los movimientos sociales, hay que ir y resolverlos, porque todos terminan igual. O sea, la gente termina incluso bloqueando carreteras, llegan los representantes del gobierno y ¿qué hacen? Le dan la razón a la gente que está protestando. O sea que nos podemos evitar los muertos que han habido en muchos de estos conflictos.